Pues ustedes saben que estos músculos faciales tienen tres características importantes, ¿no? Que todos son inervados por un par craneal, que es en este caso el séptimo par craneal, que es el facial, ¿no? Todos tienen una inserción móvil, que es cutánea, ¿no? Y después que todos están situados alrededor de, en este caso, de las cavidades u orificios, en este caso de la cara. Esas son sus tres características. También se va a dividir en orbitario, nasal, oral y auditivo. ¿Ya? Entonces, una vez que hablamos acerca de lo que son sus características generales, lo que decía su compañero, ¿no? Lo vamos a dividir en varios grupos, ¿no? Músculos que están situados alrededor de la cavidad orbitaria serán denominados músculos de los párpados y de las cejas. Estarán los músculos que están situados alrededor del conducto auditivo externo, se denominarán músculos auriculares o músculos de la oreja. Después, músculos que están situados alrededor de las cavidades nasales se llamarán músculos de la nariz y de la cavidad bucal. Listo, entonces empezaremos en este caso, por los músculos de los párpados y de lo que son las cejas. ¿Qué músculos tenemos ahí? Occipito frontal. ¿Ya dónde está? Aquí está, ¿no? Entonces tenemos el músculo occipito frontal. El músculo occipito frontal es un músculo digástrico plano, digástrico, ¿no ves? Plano, que va a tener dos vientres, ¿no? Un vientre posterior, que es en este caso el occipital, ¿no? Y otro vientre anterior, que es en este caso a este nivel, lo que es el músculo frontal, ¿no? Ambos están separados a este nivel por un tendón intermedio, que es en este caso conocido como la galia aponeurótica o aponeurosis epicranial. Entonces, la que va a dividir en dos vientres, ¿no? En anterior y posterior. El vientre posterior, que es en este caso el músculo occipital, se va a insertar posteriormente en los 2/3 laterales de la línea nucal superior o línea occipital superior. Son dos músculos occipitales, uno derecho y otro izquierdo, separados en línea media por este tendón, o en este caso por la galia aponeurótica, ¿no? Que emite una prolongación hacia la parte posterior y separa las dos, en este caso los dos músculos occipitales, ¿ya? Entonces esa es su inserción posterior. ¿Y dónde termina anteriormente? En el borde posterior de la aponeurosis, ¿no? Después tenemos el músculo frontal, que es esta de aquí. Este músculo frontal se va a originar, si quieren, posteriormente del borde anterior de esta aponeurosis epicranial. Y de ahí se dirige inferiormente y termina en la piel de la región frontal y de la región interciliar. Su tendón intermedio se inserta posteriormente ¿en dónde? En la protuberancia occipital externa y en el tercio medial de la línea nucal superior, ¿ya? ¿Cuál va a ser su acción? En el libro decía el doctor que el vientre occipital va a detener, mientras que el frontal va a estar relajado. Eso decía el libro, y movía lo que es la piel de los párpados. Entonces, su acción es subordinada, ¿no? Entonces, ¿quién se contrae primero? El que tiene la inserción ósea, ¿no? En este caso el occipital. Este músculo occipital, al contraerse, va a traccionar, en este caso, a la aponeurosis epicranial, ¿no? Y esta aponeurosis epicranial, al traccionar, ¿qué va a hacer? Va a jalar al músculo frontal, ¿no? Y como resultado, ¿qué va a hacer? Elevación, en este caso, de la piel de la frente, y va a elevar lo que es el párpado superior. Eso es en relación al músculo occipito. Después nos vamos a otro músculo. Tenemos en línea media lo que está puesto este alfiler, que se llama el prócero, o también conocido como piramidal, ¿no? Es un pequeño músculo alargado que se va a insertar inferiormente ¿en dónde? No, en el tabique, porque el tabique es interno, ¿no? El cartílago nasal. En la cara dorsal, en este caso, ¿no? De lo que es el cartílago lateral de la nariz, ¿no? En el dorso. Y también en la parte inferior de lo que es el hueso nasal. Y de ahí se dirige superiormente y termina en la piel de lo que es el entrecejo. Entonces es una acción antagónica al músculo occipito frontal. Entonces el frontal, ¿qué hace? Tracciona superiormente, hemos dicho, ¿no? Pero el prócero, ¿qué va a hacer? Va a traccionar en sentido inferior, ¿no? En este caso a esta región, ¿no? Entonces eso es en relación al músculo prócero. Después tenemos otro músculo que se llama el músculo superciliar, o también conocido como consultador de la ceja. Está situado en la parte profunda, ese nivel, ¿no? Entonces tenemos este músculo superciliar que se va a insertar medialmente ¿en dónde?
en el tercio medial de una eminencia que se llama el arco superciliar, ¿no? En la parte medial, ¿no? Y de ahí se dirige superior y lateralmente y termina en la piel de los 2 tercios mediales, o si quieren la mitad medial de la piel de las cejas. Entonces, ¿cuál va a ser su acción? ¿No? Va a traccionar superior y medialmente la parte medial, ¿no? Y la parte lateral así en sentido inferior y medialmente, ¿no? Eso es lo que hace, ¿no? Listo. Después, ¿qué tenemos? ¿Qué otro músculo? Tenemos en este caso el músculo, el orbicular, en este caso de los ojos. Este músculo orbicular tiene 3 porciones, ¿no? Una porción palpebral en relación con los párpados, tiene una porción orbitaria que rodea en este caso la cavidad orbitaria y una parte profunda que se llama la porción lagrimal. ¿Ve? Ahora, la porción palpebral, ¿no? Lo que está sacado aquí, ya lo han sacado todo prácticamente hasta los párpados, ¿no? Entonces la porción palpebral va a estar situada, son 2 músculos, uno palpebral superior y otro palpebral inferior. ¿Dónde se va a insertar esos músculos? En los ligamentos palpebrales. Ustedes, si año pasado recuerdan, nuestros párpados tienen así, ¿no? Tienen en sus extremos laterales unos ligamentos, ligamento palpebral lateral y ligamento palpebral medial. Entonces ahí se va a insertar estos músculos, en este caso la porción palpebral, ¿no? En el ligamento palpebral medial y en el ligamento palpebral lateral. Ahora, tiene incluso 4 fascículos, ¿no? Fibras, si ustedes recuerdan, hay fibras preciliares, retrociliares, pretarsales y preceptales, ¿no? Las preciliares van a estar situadas anteriormente a las raíces de las pestañas y las retrociliares posteriormente a las, en este caso, a las raíces de las pestañas, ¿no? Entonces eso es en relación a la porción palpebral. Después tenemos la porción orbitaria, ¿no? La porción orbitaria tiene una forma anular que va a rodear prácticamente lo que es en este caso la base de la cavidad orbitaria. Va a insertarse medialmente ¿en dónde? ¿Dónde tiene su inserción? ¿Cómo es, chicos? ¿Cómo es, Virginia? ¿Dónde se inserta la porción orbicular? Obedania. ¿Dónde se inserta? Por eso están perdidos, ¿listo? No están ni siquiera escuchando. Este músculo va a tener inserciones medialmente en el ligamento palpebral medial. A ver, después, ¿dónde más? Se inserta en el reborde orbitario, ¿no? Es decir, en la parte medial del reborde orbitario. ¿Hasta dónde? Hasta la escotadura supraorbitaria, ¿no? Y de ahí se dirige en sentido lateral y rodea prácticamente toda la cavidad orbitaria y termina medialmente igual en el mismo casi punto, ¿no? Casi el mismo punto de su partida, va a decir en el ligamento palpebral medial y en la parte medial de lo que es el reborde inferior de la cavidad orbital. Entonces eso es en relación a esta porción. Y después tenemos la parte más profunda, que es en este caso la porción lagrimal. Algunos lo conocen como músculo de Horner, lo dicen, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se inserta ese músculo? En la cresta lagrimal posterior, ¿no? Está situado en el hueso lagrimal y de ahí se dirige en sentido lateral y va a terminar en la parte lateral de lo que es el ligamento palpebral medial y en su espesor contiene los conductillos lagrimales, por eso se llama porción lagrimal. ¿Cuál va a ser la acción de este músculo en sí, en global? ¿Cómo es su compañero? ¿Cómo es? ¿Qué acciones va a tener este músculo orbicular? ¿Cómo es su compañera? ¿Cómo es su compañero? ¿Cómo es Stephanie? ¿Qué acción tiene? ¿Cómo es Cristian? Puede ser como en relación con la glándula no, el ciudad está nada, ¿no? Como chicos, tienen que estudiar. Ustedes no estudian, este añito más se van a cargar su segundo año de anatomía. La elevación Entonces tienen que leer, porque si ustedes vienen así solamente a escuchar, no está bien. Tienen que leer y tienen que participar, ¿no? Así cometiendo errores, lo que sea, tienen que participar, si no, pues, estamos perdiendo el tiempo, chicos. Primero que este músculo, o sea, todo el músculo, como está situado alrededor de lo que es la cavidad orbitaria, ¿qué es lo que va a hacer?
va a cerrar en este caso la hendidura palpebral, ¿no? Se ayuda en el cierre de lo que es la hendidura palpebral, ¿ya? ¿Qué más? Favorece en este caso en el escurrimiento de las lágrimas, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia las cavidades nasales. También desplaza las lágrimas hacia los puntos lagrimales. O sea, prácticamente está relacionado con la dispersión, si quieren, de lo que son las lágrimas, ¿no? Esa es su acción prácticamente, ¿ya? Bueno, eso es en relación a los músculos de los párpados y de lo que son las cejas. Después tenemos los músculos de la nariz. Los músculos de la nariz son dos músculos. Uno que se llama el músculo nasal y otro en la parte profunda que se llama el músculo depresor del tabique nasal o mirtiforme, ¿no? Entonces, el músculo nasal tiene dos porciones. Una porción transversa y esta que es la porción alar, ¿no? La porción transversa, ¿dónde se va a insertar? En el borde de su... No, la porción transversa no se inserta en el borde, se inserta en el dorso de la nariz, ¿no? En el tabique, o digo en el cartílago lateral, ¿no? De la nariz, dorso de la nariz, a cada lado de la línea media, y de ahí se dirige inferiormente y termina en la piel de lo que es el surco vocal o nasogeniano, ¿no? Ahí va a terminar, ¿no? Mientras que la porción alar, que es esta parte, va a insertarse ¿en dónde? En el surco nasogeniano, en la piel, y de ahí se dirige inferiormente ¿hacia dónde? Hacia el borde, en este caso, el inferior de las narinas y la ala de la nariz, ¿ya? Eso es en relación. Entonces tenemos la porción transversa, que es esta, y este que es de color rojo que hemos pinchado es la porción alar, ¿ya? Después tenemos otro músculo que se llama el músculo mirtiforme o depresor del tabique nasal, que está situado en la parte profunda. ¿Dónde se va a insertar inferiormente? En la fosita mirtiforme, ¿no ve? Que está situada anteriormente a la eminencia del canino. Y de ahí se va a dirigir superiormente y va a terminar en la piel del subtabique y en el reborde posterior de lo que son las narinas. Entonces, ¿cuál va a ser su acción? Desplazar inferiormente el tabique nasal. ¿Listo? Eso es en relación, en este caso, a los músculos de la nariz, son esos tres. Después, ¿qué más tenemos? Nos vamos a los músculos de la oreja, ¿no ve? ¿Dónde está? Aquí hemos puesto, ¿no? Los músculos de la oreja se dividen en dos grupos, ¿no? Músculos extrínsecos e intrínsecos. Los intrínsecos lo vamos a tocar cuando llevemos sentido del oído, o sea, vamos a tocar pabellón auricular. Los intrínsecos se extienden de un punto a otro punto del mismo pabellón auricular. Entonces los extrínsecos son los que vienen de las regiones adyacentes y terminan en lo que es la oreja, ¿no? Entonces tenemos a este nivel el músculo auricular anterior, lo que ya hemos sacado, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a insertar este auricular anterior? En la aponeurosis epicraniana, ¿no? Y de ahí va a terminar en la espina del hélix y en el borde anterior de la concha de la oreja. A ver, el auricular superior, ¿dónde se inserta? En la aponeurosis epicranial y en la cara medial, en este caso de la oreja, ¿no? La fosita triangular específicamente, ¿no? El auricular posterior, ¿dónde se va a insertar? En la apófisis mastoides y termina en la cara medial del pabellón de la oreja, específicamente en la convexidad de la concha de la oreja. Eso es en relación a los músculos auriculares. ¿Qué acción tienen estos músculos auriculares? En los animales eran sensores, podían orientadores, pero en los hombres, en los seres humanos eso no se desarrolla. Bueno, nosotros prácticamente ya no hay, ¿no? Y ya está abolido en este caso la función, ¿no ve? Entonces en los gatos sí, ¿no? Ustedes han ido a ver, ¿no? Lo que hacen, ¿no? Cuando hay un sonido va buscando, ¿no ve? Entonces esos músculos auriculares cumplen esa función, pero nosotros ya no, ¿no? Sí. Aunque alguien decía, de sus compañeros en años pasados nos decía que había personas que sí podían mover en este caso el pabellón auricular, pero hay casos raros, ¿no? Sí. Que puede haber. Sí. Nos vamos ahora a los músculos de lo que es la boca, ¿no? Los músculos de la boca son prácticamente varios, ¿no? Entonces, estos músculos de la boca están divididos primero en músculos dilatadores y constrictores. Los dilatadores vienen de las regiones adyacentes y los constrictores están situados en el mismo labio. Entonces, empezaremos con los dilatadores. Los dilatadores están divididos en dos grupos, en un plano superficial y en un plano profundo. Entonces, empezaremos por el plano profundo. ¿Qué músculo tenemos en el plano profundo? El elevador del ángulo de la boca. Este es el músculo elevador del ángulo de la boca, o también conocido como canino. ¿Por qué? Si nosotros nos damos de cuenta,
Esta parte viene de lo que es, esto es ahorita la apófisis cigomática, ¿no? Y este es el hueso cigomático que lo han cortado. Entonces, ustedes recuerdan de los huesos de la cara, hemos dicho en la cara anterior de esta apófisis cigomática existe el agujero infraorbitario, inferiormente a ella la fosa canina, ¿no? Entonces, en esta fosa canina, como ustedes ven, se está insertando el músculo canino, o también conocido como el elevador del ángulo de la boca. Entonces, su acción ya lo sabemos, ¿no? Eleva en este caso el ángulo de la boca en sentido superior y lateral. En aquí, ¿cuál será nuestro músculo canino? Claro, es el mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál será? Este es ahorita la apófisis, en este caso cigomático. Este nivel viene, lo que está pinchadito, ¿no? En este caso, ¿no? En este caso el ángulo o el elevador del ángulo de la boca o músculo canino. Otro músculo, inferiormente al músculo buccinador. Entonces, el buccinador es profundo. Entonces, ¿dónde lo vamos a poder ubicar? Aquí, ¿no? ¿Ustedes notan? Ahí está, ¿no? El músculo en la parte profunda, ¿notan? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? El buccinador, ¿no? Entonces, este músculo buccinador va a tener su línea de inserción, va a tener la forma de una C. Ustedes han debido leer, ¿no? La forma de una C abierta en sentido anterior. O si quieren, una U, no una C, ¿no? La C sería abierta directamente, no estaríamos rebundando ahí. Entonces, la forma de una U abierta en sentido anterior. Entonces tiene 3 porciones. Si nos damos de cuenta en este hueso, tiene esas 3 porciones: porción inferior, porción superior, y en la parte externa viene la porción posterior, ¿no ve? Entonces, superiormente, ¿dónde se va a insertar? En el borde alveolar, no, del borde alveolar de lo que es el maxilar, ¿no? En los 2 o 3 últimos molares, ¿no? Después tenemos la inserción inferior en la mandíbula. ¿Dónde se va a insertar? Igual en el borde alveolar, ¿no? En los 2 o 3 últimos, igual, molares. ¿Dónde más se inserta en lo que es la mandíbula, chicos? A ver, preguntaremos a su compañera, ¿dónde más se inserta? ¿Cómo es? ¿Cómo es, Limber? ¿Dónde más se inserta en la mandíbula? ¿Cómo es, chicos? ¿Qué dice su apunte? Creo que en la cresta buccinatriz, ¿no? Entonces ahí más se va a cerrar. Esa puerta ciérrenlo, chicos, ¿no? No sé quién sale. Entonces se va a insertar también en la cresta buccinatriz, ¿ve? En la anterior clase les había mencionado el borde anterior de la mandíbula, hemos dicho, ¿no? En su parte inferior se va separando los dos labios y van a limitar un espacio que se llama la cresta, ¿no? La cresta buccinatriz en su parte. Entonces ahí se va a insertar en la mandíbula. ¿Dónde más se inserta? En la parte externa, a este nivel, existe un rafe que se llama el rafe pterigo-mandibular. Entonces ahí se va a insertar, en este caso posteriormente, este músculo buccinador, ¿no? Entonces desde ahí se dirige en sentido anterior y termina en la piel de la comisura labial. ¿Cuál es la acción? Shadei, ¿cuál es la acción del músculo buccinador? Entonces es un músculo bien desarrollado en algunos, ¿no? Algunos que los chicos que hacen y las chicas, ¿no? Que ahora hacen piropos, ¿no? Ya también del músculo del trompetista. Entonces es un músculo que participa ¿en qué? En la masticación, en la formación de lo que es el bolo alimenticio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la boca abierta y estamos con los alimentos, ¿qué hace este músculo? Es que este músculo va a empujar los alimentos hacia las arcadas dentarias, ¿no ven? Y va a hacer que haya la trituración de los alimentos y luego se forme el bolo alimenticio, ¿no? Entonces eso es en relación en este caso al músculo buccinador, ¿ya? Después, ¿qué otro músculo más tenemos? el depresor del labio inferior. El depresor del labio inferior, que es este, ¿no? También conocido como el cuadrado del mentón, ¿no ves? Este depresor del labio inferior se inserta ¿en dónde? En la parte anterior de lo que es la línea oblicua externa, ¿no? Y de ahí se dirige superiormente y termina en la piel del labio inferior. Entonces su nombre ya lo dice, ¿no? Deprime o tracciona inferiormente el labio inferior, ¿no? Después tenemos este músculo que es el músculo mentoniano, o también conocido como la borla del mentón, ¿no? Que se va a insertar superiormente ¿en dónde? Que es en este caso en las eminencias de los incisivos, ¿no? Y de ahí se van a dirigir inferiormente y terminan en la piel de lo que es el mentón, ¿no? Entonces esto prácticamente los varones tienen, ¿no? Entonces,
cuando ustedes agarran los bigotitos, ¿qué hacen? Eso no es la pompita, es unas pompitas. Eso es lo que sale aquí, nacemos, ¿no ven? Entonces el músculo, en este caso el músculo mentoniano, borla del mentón. ¿Listo? Listo. Entonces van a mirarse. Mentón. Listo. Esos son los músculos del plano superficial. ¿En cuál tenemos el plano superficial? No, el elevador del labio superior. Bueno, primero tenemos el elevador del labio superior y del ala de la nariz. ¿A ver? Entonces, ¿cuál es ese músculo? Este de aquí, ¿no? Entonces, este músculo se va a insertar superiormente ¿en dónde? En la cara lateral de la apófisis frontal del maxilar. Entonces, esta es la apófisis frontal del maxilar. Y de ahí se dirige inferiormente, llega a lo que es el surco nasogeniano, ¿no? Y a la altura del surco nasogeniano se divide, ¿no? Unos van a terminar en la ala de la nariz y otros terminan en la piel del labio superior. Entonces va a traccionar superiormente ala de la nariz y el labio superior. Otro músculo, este de aquí, es el músculo Cigomático. no. Es el elevador del labio superior simplemente, ¿no? Entonces este músculo elevador del labio superior se va a insertar ¿en dónde? En la parte medial del reborde inferior de lo que es la cavidad orbital. Desde ahí se va a dirigir inferiormente y termina igual que el otro en la ala de la nariz y labio superior. Listo. Otro músculo que ya no vemos aquí, eso sí, lo que están tanto suspirando por los cigomáticos. A ver, hay dos cigomáticos, ¿no? Cigomático mayor y menor. Entonces, nos vamos a imaginar, a veces sabemos poner en el parcial, tal vez en alguna pieza que ustedes vean, puede entrar el cigomático. Entonces nos vamos a imaginar aquí. Bien, aquí viene generalmente la arteria facial, ¿no? La arteria facial pasa profundamente a los dos músculos cigomáticos. Eso va a ser su parámetro de referencia. Si ustedes ven un vaso que venga ahí y pasa profundamente allá, van a decir, puede ser los cigomáticos, ¿no? Entonces, tenemos dos cigomáticos. El cigomático menor es superior, ¿verdad? Entonces, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos como si fuera la pinza, ¿no? Entonces va a venir así, ¿no? Nuestro cigomático menor. ¿Dónde se va a insertar? En la cara externa del hueso cigomático, y de ahí se va a dirigir inferiormente y va a terminar ¿en dónde? En la piel del labio superior, ¿ya? Después viene el cigomático mayor, viene un poquito más así, a ese nivel. ¿Dónde se va a insertar? Igual en la cara lateral, pero en la parte posterior, ¿no? De la cara externa del hueso cigomático. De ahí se dirige inferiormente, pero ya no va a terminar como el menor en el labio superior, sino ¿dónde va a terminar? En el ángulo, ¿no? O sea, en la comisura labial. ¿Ya? Ahí va a terminar en este caso el cigomático mayor. Entonces, si ustedes ven aquí, así como la pinza, dos músculos que vengan así juntitos y por debajo de ella pasen las arterias, van a decir, el que es los cigomáticos, el que está superiormente, el menor, y el que esté inferiormente, el mayor. Entonces no se van a olvidar eso, cuidado en el parcial. Por este caso, por la maldad les hagamos, ¿verdad? Y digan, son muy malos, así como han mencionado, ¿verdad? Les estamos diciendo casi todas prácticamente, ¿no? Listo, ¿qué más tenemos? Risorio. El músculo risorio, ¿no? Es un músculo inconstante. Algunos tienen Constante. Él tiene, ¿no? Su cosita de risorio. Tiene mezcla con su compañero Kevin, ¿no? Kevin tiene dos. Entonces, el músculo risorio, ¿dónde se va a insertar posteriormente? En este es ahorita el músculo. ¿Qué músculo? ¿Les recuerdan del año pasado? El músculo macetero, ¿ve? Entonces, de esta aponeurosis, ¿no? El macetero, como todos los músculos, tienen una aponeurosis, una cubierta. Entonces, de este músculo, de su aponeurosis, se origina un músculo conocido como el músculo risorio, ¿no? Que va a terminar en el ángulo de la boca. Es un músculo de la risa, ¿no? O de la sonrisa, que decimos, ¿no? Entonces, aquellos que tienen el risorio son muy alegres, ¿no? Y los que no tenemos, seremos más serios un poco, ¿no? Más bien son ojos alegres. ¿No? Bueno, serán ojos alegres lo que quieras, ¿no? Ahora, el risorio va a limitar en este caso con el cigomático mayor una fosita, lo que hemos dicho, ¿no? La fosita del risorio. No se van a olvidar eso, ¿ves? Entonces, ¿entre quiénes está limitado la fosita del risorio? Porque es el cigomático mayor y el risorio. Algo más que nos estamos olvidando. Debajo del risorio, entre el cigomático mayor y el músculo buccinador existe
una bolita grasosa conocida como La bola adiposa de Vichy. la bola adiposa de Vichy. Igual, ese es para la parte teórica, ¿no? Después, ¿entre qué músculos se encuentra la bola adiposa de Vichy? Entre el cigomático mayor y el buccinador. Listo. ¿Qué otro músculo más tenemos? Lo que está pintadito aquí de rojo, ¿no ve? Depresor tiene del una ángulo de forma la boca. triangular, ¿no? Conocido como el depresor del ángulo de la boca o triangular de los labios. ¿Dónde se va a insertar? En la parte anterior de lo que es la línea oblicua, ¿no? De la mandíbula. Y de ahí termina ¿en dónde? En la piel de lo que es la comisura labial. Entonces, ¿cuál va a ser su acción? Traccionar inferiormente. Por lo tanto, es un músculo que ayuda ¿en qué? ¿En la alegría o en la tristeza? En la tristeza, porque sabemos muy bien las caritas, ¿no? Tristes, ¿no? Si nos ponen, ¿no? Cuando en el colegio generalmente utilizan, ¿no? Ustedes han sido hacerse serial, ¿no? Carita feliz, carita triste, ¿no? Entonces eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro músculo más nos falta? El platisma, ¿no? Que es el último, ¿no? El platisma cutáneo del cuello. Es un músculo ancho, aplanado, que es subcutáneo, que prácticamente ya con la piel va desapareciendo. ¿Dónde se inserta inferiormente? En toda la piel que cubre la cintura escapular. Pues van a decir en la región deltoidea, subclavicular, y de ahí se va a dirigir superior y medialmente. ¿Ves? Superiormente va a terminar, va a tener inserciones óseas e inserciones cutáneas, ¿no? Va a tener tres tipos de fibras, ¿no? Las fibras anteriores, ¿dónde van a terminar? En lo que es la eminencia mentoniana, o sea, en la piel de la eminencia mentoniana. Las fibras medias, ¿dónde? Borde inferior de la mandíbula y línea oblicua. ¿Ve? Las fibras laterales y posteriores, en la comisura labial y en la piel de las mejillas. Eso es en relación en este caso al músculo platisma o cutáneo del cuello. La región infratemporal. La región temporal no es compleja, ¿no? Solamente es todo lo que es la fosa temporal. Todo su contenido es prácticamente el músculo temporal. Límite superior de la región temporal, ¿cuál es? Las líneas temporales superiores, línea temporal del frontal, borde posterior superior del hueso cigomático, ¿no? Inferiormente, el arco cigomático. Eso es la región temporal. ¿Cuál es su contenido? Piel, después tejido celular subcutáneo, después ¿qué más encontramos? La aponeurosis epicraneal, fascia del músculo temporal, la parte ósea, después las meninges y los hemisferios cerebrales. Todo eso encontramos. Nos vamos ahora a la región infratemporal. La región infratemporal es una región que va a estar situada inferiormente a la región temporal, va a estar situado anteriormente a la región parotidia, posterior a la región maceterina, ¿no ve? Esta región infratemporal, o sea, toda esta parte, este hueco que nosotros vemos, tiene esta forma, vale decir, tiene la forma de una pirámide triangular. Entonces, al tener esa forma de una pirámide triangular, va a presentar, en este caso, tres paredes, una base y un vértice, ¿no? La pared superior, si nosotros nos hacemos, la pared superior tiene dos partes. Una parte medial, que es ósea. ¿Y a quién corresponde esa parte medial? En este caso al ala mayor del esfenoides, al segmento, ¿no? La parte lateral es vacío, ¿no? Y se llama el canal cigomático o espacio cigomático, que está limitado entre la apófisis cigomática o el arco cigomático y el hueso. ¿Ve? La pared anterior, por eso les decía, ¿quiénes forman la pared anterior de la región infratemporal? El maxilar. En este caso, ¿qué parte del maxilar? La tuberosidad del maxilar. La pared medial, o algunos dicen posteromedial, ¿quiénes van a formar? En este caso, ¿qué estructura? La apófisis pterigoides, ¿vale? Y posteriormente será en este caso la pared lateral de la faringe. Entonces, ustedes hagan así para poder decir cuáles son las regiones, en este caso la región intratemporal, qué formas tienen. La base, ustedes ponen ahí está puesto, ¿no? La base, ¿quién lo forma? La mandíbula, ¿no? La cara medial de lo que es la mandíbula. Ahora, esta región infratemporal también se llama fosa pterigo-maxilar. En la parte medial, así, ¿no? Como estita, medialmente tiene una dilatación, si quieren, una prolongación interna. Esa prolongación interna se llama trasfondo de la fosa infratemporal. Es así nuestra región infratemporal, debajo de lo que es nuestra orejita, es decir,
fosa infratemporal, y al fondo existe otra pequeña cavidad que se llama el trasfondo de la fosa infratemporal. Este trasfondo de la fosa infratemporal, ¿qué forma tiene? Tiene una forma de una pirámide cuadrangular. Entonces va a presentar caras, ¿ve? O paredes. Tiene una pared anterior que va a ser esta. ¿Quién lo va a formar la pared anterior? Lo mismo que la pared anterior de la región infratemporal. Entonces la tuberosidad del maxilar, la parte más medial de la tuberosidad del maxilar. La pared medial, ¿quién lo va a formar? Ahí está, ¿no? Va a formar en este caso la lámina perpendicular del palatino. A ver. La pared posterior, ¿quién lo va a formar? En este caso la apófisis pterigoides. En la apófisis pterigoides, en la parte superior hay un orificio, ¿no? Que se llama el conducto pterigoideo o virial. ¿Qué pasa por ahí? Vasos y nervios pterigoideos. La pared lateral es vacía. ¿Por qué? Porque se va a comunicar con la región infratemporal. A ver, tiene una base. La base que va a presentar está relacionada aquí abajo la cavidad orbitaria. Entonces, ¿qué va a presentar en la parte anterior? La fisura orbitaria inferior. Después, en la parte posterior va a estar formado ¿por quién? Por la parte anterior del ala mayor de los esfenoides. Entonces, en la parte anterior del ala mayor de los esfenoides, ¿qué agujero encontramos? El agujero redondo, en este caso, mayor. ¿A ver? Entonces, este agujero redondo mayor, ¿quién lo atraviesa? Nervio maxilar. Entonces, si ustedes se dan de cuenta, el nervio maxilar ingresa al trasfondo de la fosa infratemporal o pterigopalatina, ¿no? Entonces, eso es en relación. Y el vértice, ¿a quiénes va a corresponder? Al punto de unión de los, en este caso, si ustedes dicen ahí, ¿no? Punto de unión de la apófisis pterigoides, apófisis piramidal y la tuberosidad del maxilar, ¿ya? Entonces, ustedes hagan así, digamos, para poder reconocer para la parte teórica, ¿no? Decir, no, así era lo más fácil, para mí me parece así, ¿no? Te dibujas y haces tus chanchullos y ya tienes, ¿no? Porque teóricamente es bien difícil de decir, cuál era la pared lateral, cuál era la pared medial de lo que es la región infratemporal, ¿está? A la región temporal e infratemporal. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Cuál es el origen del nervio maxilar? Ustedes saben que hay un ganglio, ¿no? Que se llama el ganglio terminal, no sé si se nota. Aquí, ¿notan? Este de aquí, ¿no ve? ¿No ve? Porque ahorita nosotros nos ubicamos. Ahí viene la porción, por eso es que lo han seccionado, ¿no ve? Ahí viene la porción petrosa, ¿no? Falta un pequeño pedazo de hijitos, ¿no ve? Ahí falta un pequeño corte, ¿no ve? Entonces viene, esta es la cara anterosuperior y a ese nivel viene, en este caso, nuestro ganglio. Entonces va a tener a este nivel ramas, ¿no? A este nivel, los restos se notan, ¿no? ¿No ve? Ahora, este ganglio trigeminal tiene, como ustedes han dicho, una forma de una media luna. Tiene dos bordes, ¿no? Un borde cóncavo y un borde convexo. Del borde convexo se originan tres nervios, de anterior a posterior: oftálmico, el maxilar y el mandibular. ¿Ve? Entonces el nervio maxilar se origina de la parte media del borde convexo de este ganglio y luego se dirige en sentido anterior. ¿Sale por dónde? ¿Por qué agujero? No. Por el agujero redondo mayor. Entonces una vez que sale, llega a dónde? Aquí, ¿no? Por este orificio llega al trasfondo de la fosa infratemporal. Una vez que llega al trasfondo de la fosa infratemporal, ¿dónde se va a dirigir? ¿Dónde va a ir? Vamos, chicos. El agujero va a ir hacia el conducto infraorbitario. Es que lo malo es que todo lo han roto. Tienen que sacar otras piezas para poder identificar el nervio maxilar, porque eso sí los vamos a amarrar, creo, el nervio maxilar, porque se nota antes de ingresar al conducto infraorbitario, se nota, de ahí se amarra, ¿no? Sí, sí. En el siguiente nos vemos que... Sí, pero tienen que sacar las piezas, ¿no? Vamos a ver esto. Ya, ¿este de qué es? Todo esto, chicos.
Aquí, por ejemplo, está el nervio maxilar, ¿no? Si ustedes notan, este es el nervio maxilar y este es el nervio mandibular, ¿no ve? Porque está detrás de ella. Entonces, este es el nervio maxilar. Estamos viendo, esta es la tuberosidad del maxilar, ¿no ve? Esta tuberosidad del maxilar en la parte superior tiene un surco transversal que se llama el surco del nervio maxilar, ¿no ve? Entonces estamos agarrando ahí, ¿no? Ahí está, ¿no? El surco del nervio maxilar y ahí está el nervio maxilar. Entonces, cuando ustedes ven en la parte profunda ahí un nervio, a veces hay otras piezas así seccionaditas y justo está la tuberosidad y ustedes van a ver que ahí va a pasar el nervio maxilar. ¿Listo? Listo. Entonces, el nervio maxilar sale de la fosa intratemporal, llega a lo que es ¿a dónde? Al extremo posterior del surco intraorbitario. Luego ingresa al surco intraorbitario, cambia de nombre. ¿A qué? Nervio intraorbitario. Entonces, la rama terminal del nervio maxilar es el nervio intraorbitario. Entonces, este nervio intraorbitario recorre el surco ¿hasta dónde? Hasta salir por lo que es el agujero intraorbitario. Entonces, en el agujero intraorbitario se divide ya en 3 ramas terminales: rama ascendente, rama medial y rama descendente. Entonces, esas son ramas terminales ¿de quién? Del nervio infraorbitario. ¿Qué ramas colaterales tiene el nervio maxilar? Rápido. Ramo meningio, dentro de la cavidad craneal, ¿vale? Después, una vez que sale de la cavidad craneal, va a dar al nervio cigomático. ¿Qué hace el nervio cigomático? Se dirige hacia la pared lateral de lo que es la cavidad orbitaria y se comunica ¿con quién? Con el nervio lagrimal, con el lagrimal se va a unir, ¿vale? Y va a dar inervación a la glándula lagrimal. Y después se introduce en el agujero cigomático orbitario. ¿Listo? Esa es la primera rama. Después, ¿qué otra rama más va a dar? El nervio pterigopalatino. El nervio pterigopalatino es bastante amplio, ¿vale? ¿Qué ramas va a dar este pterigopalatino? Ramos orbitarios para la pared medial de la cavidad orbitaria. Va a dar los nervios nasales posteriores, superiores, que están destinadas hacia la cavidad nasal. ¿Por dónde ingresan? Por el agujero esfenopalatino y se distribuyen en la pared lateral de lo que son las cavidades nasales, vale decir, en los cornetes nasal medio y superior. Los nervios nasopalatinos, ¿vale? Igual ingresan hacia la cavidad nasal. ¿Qué pasa con el nervio nasopalatino? Va a bascular, va a dar inervación al tabique nasal, ¿vale? Después tenemos, ¿qué otro nervio? Los nervios, el nervio faringio, ¿no? Que se dirige en sentido posterior. Otra rama, los palatinos, ¿no? Palatinos mayor y menor. Listo. Después tenemos otra rama, el nervio alveolar superior posterior. Hasta ahí se denomina nervio maxilar, porque después ya ingresa hacia ¿dónde? Al surco intraorbitario. Y en el surco intraorbitario va a dar 2 ramas colaterales. ¿Cuáles van a ser? Los alveolares superiores medios y los alveolares superiores anteriores. Eso es en relación, en este caso, al maxilar. El nervio mandibular ya lo hemos visto, ¿no? Hemos visto ya en este caso el tronco terminal anterior. El tronco terminal posterior, ¿qué pasa? Son bien delgaditos el tronco terminal posterior. Son en este caso 3 nervios, ¿no? Auriculotemporal, temporobucal, temporal profundo medio y temporo macetético. Entonces están destinadas a ellas, ¿no? Entonces, eso es en relación en este caso a los nervios. ¿Qué más nos falta? Yo creo que es eso a grandes rasgos, ¿no? Entonces, mira, este es ahorita el nervio. En este caso, este es el nervio mandibular, ¿ya? Este nervio mandibular tiene 2 troncos terminales, ¿no ve? Un tronco terminal anterior y posterior. Pero aquí estamos viendo el tronco terminal anterior. Encenderlo de ese lado, sino tú... Sí, está oscuro este lado. ¿Ya? Entonces, ustedes vean, tenemos aquí, esto es el nervio lingual, más largo, ¿no ve? Ahora, ¿por qué, digamos, el alveolar es más corto? Porque al hacer la sección, ¿no ve? Al cortar la mandíbula, lo han seccionado, ¿no ve? Entonces, este es el nervio lingual. Este nervio lingual recibe una rama, ¿no ve? Del nervio facial, ¿no ve? ¿Qué nervio? Cuerda del tímpano. Ustedes vean, aquí está bien bonito, mira. Nervio lingual y aquí está la cuerda del tímpano, ¿notan? Aquí está, mira. Este de aquí, ¿no ve? Entonces, nervio lingual y esta es la cuerda del tímpano, ¿no ve? Que viene y se une al nervio lingual.
Este nervio lingual, si solamente amarráramos aquí, por ejemplo, tuviésemos aquí, es un nervio eminentemente sensitivo hasta aquí, ¿no ve? Pero cuando ya se une con esta cuerda del tímpano, este nervio se vuelve mixto, se vuelve sensorial, se vuelve, en este caso, vegetativo, ¿no? Motor. ¿Por qué? Porque va a dar inervación a las glándulas submaxilar y sublingual, y además va a ayudar a percibir los sabores de los 2 tercios anteriores. Después les decía en la anterior clase, cuando hemos hablado de nervio facial, si nosotros lesionáramos este nervio a este nivel, no afectaría la parte sensorial ni la parte vegetativa. ¿A ver? Pero si nosotros lesionamos a este nivel ahí, sí sería completa, ¿no? Prácticamente ya tendríamos pérdida de sensibilidad, no habría secreción de la saliva. ¿Qué más? Los sabores no estaríamos percibiendo, ¿no? Cuando hay una... Entonces es importante. El dolor, ¿no? El dolor también estaría afectado si es que le hacemos una lesión a este nivel, ¿no? Este es el nervio alveolar inferior, o también conocido como dentario inferior, ¿no? El dentario inferior, ustedes notan, es mucho más voluminoso que el nervio lingual, ¿ya? ¿Qué más tenemos? ¿Qué otra rama más va del tronco terminal anterior? O posterior, mejor dicho, este es tronco posterior, ¿no? El nervio auriculotemporal. Nervio auriculotemporal. Entonces, ¿dónde está el nervio auriculotemporal? Aquí está, ¿ya? Si les... aquí está, mira. Este es el nervio auriculotemporal. ¿Notan? Ahí. Tal vez no les amarremos porque es una estructura bien delgadita, ¿no ve? Que ustedes lo seccionarían. Pero han visto, ¿no ve? Este lado, a ver. Este lado, alumbrarlos. Si no han visto aquí. De vuelta, ¿verdad? Tenemos las 3. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? ¿Notan? Este de aquí, ¿no ve? Esa es la cuerda, o digo, ese es la nervio auriculo temporal, ¿no ve? Que se está dirigiendo en sentido posterior, ¿ya? Entonces, esos son, en este caso, las ramas que tiene el nervio mandibular a ese nivel. ¿Listo? ¿Cuál es la maxilar? Se está fallando, hay que pedir iluminación, ¿no ve? O eliminación. Este es, ¿no? Esta es ahorita la arteria maxilar. Esta es una de sus ramas. ¿Este qué rama es? La que estoy pinchando. Es así posible para el parcial, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué arteria? Es la que se dirige hacia la cavidad craneal y es ascendente. ¿Cómo es? ¿Qué arteria, chicos? Es la arteria meningia media, ¿no ve? Entonces esta es la arteria meningia media, mira, es gruesa, está ingresando hacia la cavidad craneal, ¿no tal? Hacia la parte profunda. Entonces una de esas ramas podemos amarrar esta arteria meningia media, ¿no? Esa es la más reconocible. Después hay una rama ascendente, ¿no? Que va en sentido superior. Entonces, ¿qué rama será? ¿Qué rama? Fíjese ahorita, ¿no ve? Entonces esta es arteria temporal profunda anterior, ¿no? Porque es, ¿no? La temporal profunda posterior va más hacia adentro. Entonces esta es la arteria temporal profunda anterior, ¿no? Entonces 2 arterias solamente podemos reconocer a este nivel, que es esta, la meningia media, ¿ya? La temporal profunda anterior. ¿Listo? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra estructura más podemos ver? Mandíbula, a ver el lado inferior. ¿Desde dónde se está viendo? Estamos en la rama de la mandíbula. ¿Qué es? El nervio mandibular. El mandibular se entra en el conducto mandibular. Este es el nervio lingual, ¿no? Que viene, es esta de aquí, lo que hemos hablado, esta, ¿no? Es esta misma, de aquí, que viene, en este caso al surco gingivo lingual, y luego va a dar ramas, en este caso a la lengua, ¿no? A los 2 tercios anteriores de lo que es la lengua. Listo. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué hay aquí? Solamente nos referimos a que este es un nervio motor, sensitivo. ¿Ve? A eso decimos a veces que es un nervio mixto, ¿ve? Pero en este caso el nervio facial no simplemente cumple esas 2 funciones.
es motor, es sensitivo y es Sensorial. sensorial y también es Vegetativo. vegetativo. Entonces tiene esas cuatro funciones, en este caso el medio facial, ¿no? A partir de su parte motora, inerva lo que son los músculos faciales. La parte sensitiva, ¿dónde va a inervar? El conducto auditivo externo y la membrana cutánea. Sensorial, va a dar inervación en este caso a los dos tercios anteriores de la Lengua. Se va a percibir lo que son los sabores. Vegetativa, ¿qué va a hacer? Va a inervar lo que es la glándula lagrimal y las glándulas submandibular, sublingual y submaxilar. O sea, prácticamente esa es la parte vegetativa que tiene en este caso el nervio facial. Entonces, este nervio facial tiene 4 núcleos importantes. ¿Cuáles son esos 4 núcleos, chicos? El núcleo solitario. Tendremos nuestra Núcleo ambiguo. Entonces tenemos aquí el mesencéfalo, tenemos la protuberancia y el bulbo. A ver. Entonces, tiene 4 núcleos, en este caso el nervio facial. Primero, El motor. el núcleo motor, ¿vale? Es el núcleo motor principal. Posteriormente al núcleo motor existen 2 núcleos vegetativos, El parásito. ¿no? El núcleo lagrimal y el núcleo salival superior, ¿no? Esos son tus otros núcleos. ¿Qué otro núcleo más tiene? A este nivel ustedes ven, hay un núcleo bien alargado, ¿no ven? Que se llama el núcleo del haz solitario, ¿no ven? Que en la parte superior de este núcleo del haz solitario se llama núcleo gustativo, ¿no ven? Entonces, ese es el relación en este caso. Entonces, son los 4 núcleos que tiene. Entonces, tiene un núcleo motor principal, núcleo lagrimomuconasal o simplemente lagrimal, núcleo salival superior y el núcleo del haz solitario, ¿no? Además, este nervio facial tiene 2 raíces, una raíz motora y una raíz sensitiva, ¿no? Entonces hay una raíz motora y una raíz sensitiva. ¿Cuál es el origen real de la raíz motora? El núcleo muscular. La sustancia gris. Núcleo motor, ¿no? Que está situado en la sustancia gris de la protuberancia. Ese es de la raíz motora. Ahora, de la raíz sensitiva, ¿cuál es su origen real? El ganglio geniculado, que va a estar situado fuera de lo que es el neuroide, o sea, fuera de lo que es en este caso el tallo cerebral. ¿Cuál es el origen aparente? El surco del bulbo continuo. Surco, bulbo, continuo. Entonces no se van a olvidar, ¿no? En todos los pares craneales vamos a tocar origen real y origen aparente. Entonces el origen real es de donde parten las fibras, donde tienen su nacimiento. En este caso van a ser los núcleos, ¿a ver? Y en este caso el origen aparente es por donde emerge del tallo cerebral. Eso vamos a decir origen real y origen Aparente. Entonces, hablaremos ahora sí de lo que es el nervio, para decir de su trayectoria, de lo que es el nervio facial. Entonces vamos a poner aquí este es el surco bulbopontino, ¿verdad? A partir de lo que es el surco bulbopontino sale en este caso el nervio facial. Entonces empezaremos en este caso por la raíz motora. El nervio facial, una vez que se origina en el núcleo motor a nivel de lo que es la parte inferior de la protuberancia, no sale directo, ¿no ven? Ustedes deben recordar de neuroanatomía. ¿Qué hace antes de salir? Se dirige hacia la parte posterior, ¿no? Va hacia la parte posterior y rodea el núcleo del abducens, ¿no? Del motor ocular externo. Y una vez que rodea, recién sale por el surco bulbo pontino. Entonces, una vez que sale del surco bulbo pontino, ¿qué pasa con el nervio? Se dirige en sentido anterior y superior y lateralmente.
A ver, va a ir hacia dónde? Hacia la porción petrosa, en este caso del temporal. Entonces, una vez que llega a la porción petrosa, ustedes recuerdan la porción petrosa, en su cara entero superior tiene un orificio, ¿no? Que se llama el conducto auditivo interno. Entonces, este nervio va a ingresar en el conducto auditivo interno, ¿no? Va a recorrer el conducto auditivo interno y luego, en el fondo del conducto auditivo interno, tiene su propio conducto que se llama el conducto facial o acueducto de Falopio. Entonces recorre el acueducto de Falopio y sale del acueducto de Falopio por el agujero estilo mastoideo y va a ingresar en lo que es la glándula parótida, ¿no? Entonces esa es la trayectoria. El conducto de Falopio o acueducto facial tiene 3 segmentos. ¿Cuáles son esos 3 segmentos? El primero es del eje perpendicular al peñasco. Ya, así es más o menos su trayectoria, ¿verdad? El primer segmento se llama el segmento laberíntico. A ver, ¿cuánto mide ese segmento laberíntico? 3.4 milímetros. 3 a 4 milímetros. Después cambia de dirección, se dirige en sentido posterior y lateralmente, y se llama el segmento timpánico. ¿Cuánto mide? 1 centímetro. 1 centímetro aproximadamente. Luego nuevamente se acoda y desciende verticalmente. Y ese segmento se llama segmento mastoideo. ¿Cuánto mide? 15 milímetros. 15 milímetros. Entonces nuestro conducto facial aproximadamente llega a medir entre 2 hasta 3 centímetros de longitud que recorre este conducto facial. ¿Ya? Este conducto facial hace 2 acodaduras, ¿verdad? Uno a este nivel, que es el primer codo, y luego a este nivel el segundo codo. El nervio facial, al ingresar, hace la misma trayectoria, ¿no? Va a recorrer todo lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a presentar? A nivel de este primer codo intrapetroso, el nervio facial tiene un abultamiento, ¿no? Conocido como el ganglio pedicular. Entonces, a ese nivel se encuentra el ganglio pedicular, en el primer codo intrapetroso. Este primer codo también se llama rodilla de facial. ¿no? Rodilla facial también se llama, ¿no? Entonces, eso es importante para su conocimiento de ustedes. Listo. ¿Cuáles son las ramas colaterales que va a dar el nervio facial? Anotaremos. Primero se divide en ramas intrapetrosas y después en extrapetrosas. Intrapetrosas primero. El nervio petroso mayor. Listo, el nervio petroso mayor. Después el nervio petroso menor. El nervio del estapedio. Del músculo estapedio. Después tenemos el nervio o la cuerda del tímpano. Después el nervio sensitivo del conducto auditivo externo, la rama comunicante de la fosa yugular. Esas son las ramas, en este caso, intrapetrosas, que se originan en el interior de este conducto, ¿no? Después tenemos las ramas extrapetrosas. ¿Cuáles son? El nervio del El nervio o la rama comunicante con el glosofaringeo. Después, el auricular posterior. el nervio auricular posterior. Tenemos las ramas musculares Posterior. para el estilo ioideo y el posterior del digástrico. Y después una pequeña rama que se llama la rama lingual. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tiene aproximadamente 10 ramas colaterales que tiene el nervio facial. ¿A cuáles nos vamos a dedicar y enfocar? A este nervio petroso mayor y a la cuerda del tímpano. Solamente esos dos vamos a dar el énfasis. ¿Por qué? Porque son las que tienen mayor participación. Entonces empezaremos con lo que es en este caso, con lo que es el nervio petroso mayor. ¿Qué pasa con el nervio petroso mayor? ¿Dónde se origina este nervio? Este nervio se va a originar, ustedes ven, de este nivel, es el ganglio genicular, es abultamiento. Entonces, del vértice de este ganglio se origina, en este caso, el nervio petroso mayor. Las fibras de este nervio petroso mayor no parten de aquí. ¿De dónde creen que vienen sus fibras? Sus fibras van a proceder
en este caso, de este núcleo que se llama el núcleo lagrimal, ¿no? O sea, del núcleo lagrimal van a venir las fibras que forman en este caso el nervio petroso mayor. Entonces, este nervio petroso mayor sale de la porción petrosa por un orificio que se llama el hiato de falopio o el hiato del conducto del nervio petroso mayor. Entonces, una vez que sale, continúa su trayectoria y llega hasta dónde? Hacia lo que es el agujero rasgado, ¿no ven? A la altura del agujero rasgado, este nervio petroso mayor recibe una rama. ¿De quién? Del rositario. No, del nervio petroso mayor profundo, ¿no ven? Y recibe otro ramito más del filete simpático, ¿no? En este caso del plexo carotidio interno, ¿no? Así los tres nervios ya unidos forman lo que se llama el nervio mediano. No se van a olvidar eso, ¿no? ¿Cómo está formado el nervio mediano? Nervio petroso mayor, el nervio petroso mayor profundo y un filete simpático del plexo carotidio interno, ¿no? ¿Qué va a pasar con este nervio mediano? Va a ingresar en un conducto que se llama el conducto pterigoideo o conducto biliar. Sale del conducto biliano y ¿dónde termina? En el ganglio pterigopalatino, o sea, a nivel de lo que es la parte anterior de este orificio pterigoideo, se encuentra este ganglio conocido como el ganglio pterigopalatino. ¿Ya? Este ganglio pterigopalatino tiene una estrecha comunicación con un nervio que se llama el nervio pterigopalatino igual, ¿no? Con el nervio pterigopalatino. Y este nervio pterigopalatino tiene varias ramas que van hacia dónde? Hacia la cavidad orbitaria, va a ir hacia dónde? Hacia la mucosa nasal y faríngea. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el nervio biliano? O en este caso, en las fibras del nervio petroso mayor se unen al nervio biliano, llegan al ganglio pterigopalatino y a través del ganglio pterigopalatino se unen a este nervio. Y a través de sus fibras de este nervio van a dar inervación ¿a dónde? A la glándula lagrimal, ¿no? Entonces va a dar inervación a la glándula lagrimal. ¿Dónde más? Va a dar inervación a la mucosa nasal, a la mucosa faríngea. ¿Qué va a hacer entonces? ¿Cuál va a ser su acción? Este núcleo, sus fibras, el núcleo lagrimal es un núcleo vegetativo, o sea, es autónomo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer a nivel de la glándula lagrimal? Va a estimular la producción, en este caso, de lágrimas. ¿Ya? A nivel de lo que es la mucosa nasal, ¿qué va a hacer? Y la mucosa faríngea va a estimular la producción de moco, ¿no? Para que lubrique, en este caso, estas cavidades nasales. Clínica de esta parte: si nosotros lesionamos el nervio petroso mayor, ¿qué complicación o qué alteración tenemos? Lo contrario, ¿no ven? ¿Qué vamos a tener? Disminución, en este caso, de la secreción de las lágrimas. Por lo tanto, tendremos que, ojo, el post-seco, ¿no? Sequedad en las ojos, y vamos a tener que ponernos gafas, ponernos lágrimas artificiales. ¿Qué más? Va a haber una disminución de la secreción mucosa a nivel de las cavidades nasales y faríngeas. Entonces, eso es importante en relación, en este caso, al nervio petroso mayor. No se van a olvidar, ¿no? El nervio petroso mayor, sus fibras provienen del nervio, o digo del núcleo lágrimo muconasal, se unen al nervio biliano, después al ganglio pterigopalatino, al nervio pterigopalatino, y a través de este nervio llega a la cavidad orbitaria y a la mucosa nasofaríngea. Vamos con otro nervio. Seguimos con otro nervio. Cuerda del tímpano. Cuerda del tímpano. ¿Qué vamos a hacer con la cuerda del tímpano? Igual es una rama intrapetrosa que se origina superiormente al agujero estilomastoideo. Entonces, esta cuerda del tímpano, sus fibras de este nervio, ¿de dónde creen que vienen? ¿De qué núcleo?
de este núcleo, del núcleo salival superior. Va a venir y va a salir. ¿Vale? ¿De dónde más va a venir? Del núcleo del solitario. Entonces, este núcleo o este nervio de la cuerda del tímpano es un nervio vegetativo y es un nervio sensorial. Mientras que en este caso el nervio pectoral superior es netamente vegetativo porque viene solamente del núcleo lágrimo-buco nasal. Entonces, este nervio, en este caso la cuerda del tímpano, una vez que se dirige, llega hacia la cavidad timpánica, ingresa en la cavidad timpánica y sale de la cavidad timpánica por la fisura petroescamosa, ¿no? Va a salir por una de las fisuras y llega hacia la región intratemporal, ¿no? Una vez que llega a la región intratemporal, ¿qué creen que va a pasar? Se va a unir con un nervio. El nervio lingual. El nervio lingual. Vamos a dibujar aquí. Entonces, el nervio lingual es rama de la B3, del trigémino 3, o sea, del nervio mandibular, ¿no? Entonces, el nervio mandibular viene, va a bajar aquí, ¿no? En este caso, una rama, que es en este caso el nervio, no va a ser en este caso el nervio lingual, viene, ¿no? Y se va a unir, ¿no? Entonces el nervio lingual es un nervio sensitivo, netamente sensitivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el nervio lingual? ¿Qué va a inervar? Va a inervar en este caso los 2/3 de la lengua anteriores, en este caso de la lengua, y va a dar inervación a las glándulas submaxilar y sublingual. ¿A ver? Pero como es un nervio netamente sensitivo, cuando hemos dicho que sensitivo solamente se refiere a qué? ¿Qué va a percibir lo sensitivo? Los olores, dolor, temperatura, después ¿qué más? Presión, vibración. Todo eso va a ser en este caso la parte sensitiva. Esta parte sensitiva, ¿con qué estará relacionado? Con el sentido del tacto, ¿no? Con la piel, ¿no? Y la parte sensorial. La parte sensorial está relacionada con qué? Con los olores, ¿vale? Con los sabores, ¿qué más? Con los sonidos y con la visión, ¿no? Entonces, está relacionado con los otros 4 sentidos. Entonces, uno es sensitivo y otro es sensorial. Entonces, el nervio lingual solamente es sensitivo. Entonces, va a percibir dolor, temperatura, presión, vibración de los 2/3 anteriores de la lengua, ¿vale? Y además va a percibir dolor, temperatura, presión de las glándulas sublingual y submaxilar. Entonces, pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? La cuerda del tímpano se une ¿a quién hemos dicho? A este nervio lingual, la región intratemporal. Entonces, cuando se une este nervio, en este caso la cuerda del tímpano al nervio lingual, le da la característica vegetativa y sensorial. O sea, ya va a tener 3 funciones en este caso una vez que se une con la cuerda del tímpano. Entonces, el nervio, en este caso esta cuerda del tímpano, va a utilizar, si quieren, al nervio lingual para llegar ¿a dónde? A la lengua y para llegar a la glándula submaxilar y sublingual. A ver, entonces va a llegar a la lengua. Este nervio lingual, que en un inicio solamente era sensitivo, ahora unido con fibras, en este caso de la cuerda del tímpano, que es vegetativa y sensorial principalmente, ¿qué va a hacer a este nivel? Va a percibir los sabores de los 2/3 anteriores, en este caso de la lengua. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar aquí, ¿no? Va a unirse o va a ir con el nervio lingual ¿hacia dónde? Hacia los ganglios submaxilar, submandibular
y va a dar inervación vegetativa a estos, ¿no? A las glándulas submaxilar y sublingual. ¿Y qué va a pasar aquí? Va a tener una inervación vegetativa, para decir que va a aumentar la producción de saliva, ¿no? Y aquí va a percibir los sabores. Entonces, si nosotros lesionamos la cuerda del tímpano, ¿qué va a pasar? Pérdida de gusto. Pérdida del gusto, ¿no? O sea, no vamos a poder sentir pérdida de saliva, sabores, ¿no? Dulce, agrio, amargo, lo que quieran, de los 2 tercios anteriores. Y también va a haber disminución de la producción de saliva de estos 2 glándulas, ¿no? Va a haber una sequedad en las mucosas bucales. Pues eso es importante, pero se va a conservar ¿qué? ¿No? O sea, sí va a poder tener dolor, va a poder captar. ¿Por qué? Porque este nervio viene de aquí, del trigémino, el nervio lingual. Ahora, si nosotros lesionáramos aquí en el punto donde se está uniendo, ahí sí habría prácticamente la totalidad, se anularía todo esto, en este caso la hipersensibilidad. Eso es importante en este caso en relación a la cura del tímpano. Estos chicos, ustedes tienen que tener bien grabaditos esta parte, ¿no? Para decir qué funciones cumple lo que es el nervio facial. Listo. Entonces yo les quería mostrar solamente esas 2 ramitas, porque el nervio petroso menor igual se origina, ¿no? A nivel de lo que es el ganglio geniculado y termina ¿en dónde? En el ganglio óptico. El nervio del músculo estapedio va a dar inervación ¿a quién? Al músculo estapedio. El músculo estapedio está relacionado ¿con quién? Con el estribo, ¿no ven? Entonces, este músculo del estapedio va a actuar ¿en qué? En la percepción, en este caso, en los sonidos altos, ¿no? Cuando hay un ruido alto, fuerte, ¿qué hace este músculo estapedio? Cierra la ventana oval, ¿no? O sea, del estribo. ¿Para qué? Para que el sonido no nos lastime. Entonces, esa es la función, en este caso, del músculo estapedio. El nervio del conducto auditivo externo, o sea, es sensitivo y va a dar inervación al conducto auditivo externo. Rama comunicante de la fosa articular se une con el ganglio superior del bajo. Las ramas extrapetrosas, rama comunicante con el glosofaringo, con el ganglio inferior del glosofaringo. Nervio auricular posterior. ¿Qué pasa con el nervio auricular posterior? Si nosotros dibujamos nuestro pabellón auricular, el nervio auricular posterior, una vez que se origina, se dirige posteriormente, ¿no ve? Hasta la apófisis mastoides. A la altura de la apófisis mastoides, ¿qué va a pasar? Se une con un nervio que se llama el nervio auricular mayor, el plexo cervical, y luego se divide en 2 ramitas, una rama superior y una rama horizontal. La rama superior, ¿para quién a quiénes va a dar inervación? A los músculos auriculares anterior y auricular posterior, ¿ya? Y la rama horizontal al músculo occipital, ¿no? Entonces, eso es en relación. Ahora, estos 2, si ustedes, no sé si en el primero les mandé, estas 2 ramas son conocidos como los ramos motores extrapélvico, o digo extrapetrosos, ¿no? Extrapetrosos no mímicos. ¿Por qué decimos no mímicos? Porque estos músculos no intervienen en la mímica facial, ¿vale? El estiloideo y el bigástrico no participan, si ustedes se dan cuenta, en la mímica facial, por eso los denominamos como músculos no mímicos, ¿ya? Listo, después, ¿qué más tenemos? El ramo lingual. ¿Qué pasa con el ramo lingual? Se dirige inferiormente, va hacia la base de la lengua y se une ¿con quién? Con el nervio glosofaringeo. El glosofaringeo que inerva la base, en este caso, de lo que es la lengua. Entonces, eso es lo que era la pregunta del examen, ¿no? Decía 2 tercios anteriores, no el tercio posterior. ¿Listo? Ramas terminales del nervio facial. ¿Cuáles son? Una vez que sale por el agujero estilomastoideo, ingresa en la región parotídea, ¿vale? Y a nivel de la parótida se divide en 2 ramitas. ¿Cuáles son esas 2 ramitas? Temporofacial y cervicofacial, ¿no? La temporofacial se divide en otras ramas, que se llaman las ramas temporales. ¿Para quiénes?
músculos auricular superior y anterior. Después va a dar ramas cigomáticos, ¿no ven? Para los músculos cigomáticos. Da ramas frontales, ¿no? En este caso para los músculos de lo que son los párpados y de lo que son las cejas. Y después da una ramita más que se llaman las ramas bucales superiores, que está destinado a la inervación de quién? El buccinador y la mitad superior del auricular de los labios, ¿no? La cervicofacial, ¿en cuánto se divide? En tres. Bucal inferior para la parte inferior de lo que es el auricular. Los mentonianos, ¿para quiénes? Para el depresor del labio inferior, para el triangular de los labios, para el músculo mentoniano. Y finalmente, una rama cervical para el platísimo ocultante del cuello. Entonces, eso es en relación en este caso a las ramas terminales que tiene el nervio facial. Listo, con eso hemos terminado. ¿Qué nos falta? Arteria. La arteria carótida común, que luego se divide en una carótida externa y una carótida interna. Entonces, la arteria carótida externa tiene varias ramas: faringe, ascendente, lingual, la facial, ¿no? Pues ustedes eso lo vamos a ir avanzando a medida que vamos desarrollando. La arteria facial es una rama que se desprende de la carótida externa a unos 2 centímetros aproximadamente del origen de esta arteria. O si quieren en el texto, como nos dice, a unos 5 milímetros superior a quién? Al origen de otra arteria que se llama la arteria lingual, ¿no? 5 milímetros superiormente al origen de la arteria lingual, o si quieren, entre 2 centímetros superiormente al origen de la carótida. Entonces, esta arteria desde su origen, ¿qué va a pasar? Pues se va a dirigir medialmente, ¿no? En sentido medial, hacia dónde? Hacia la pared, en este caso lateral de la faringe. Una vez que llega a la pared lateral de la faringe, ¿qué va a pasar? Va a ingresar en una celda que se llama la celda submandibular, ¿no? Es la celda submandibular que aloja la glándula submandibular. Entonces, una vez que ingresa a la celda submandibular, ¿qué es lo que hace la arteria? Va a dirigirse, ¿no? De lateral o de medial a lateral, describiendo así una curvatura, ¿no? Entonces va a formar una primera curva que se llama la curva faringe o supraglandular, ¿no? O sea, va a pasar por encima, si quieren, de lo que es la glándula submandibular, ¿no? Y así después va a llegar ¿hacia dónde? Hacia el borde inferior de nuestra mandíbula, ¿no? Sí va a llegar, ¿no? Y va a formar una segunda curva que se va a denominar la curva submandibular. Y después llega, en este caso ya, a la cara. Y va ascendiendo por la cara ¿hasta dónde? Hacia el ángulo medial de nuestro, en este caso, de lo que es el ojo, ¿no? Llega al ángulo medial de lo que es la cara y se anastomosa en este nivel. ¿Con qué arteria? Con la arteria dorsal de la nariz, que es una rama de la carótida interna, ¿no? En este caso de la arteria principal. Entonces, esta arteria facial va a tener 3 curvaturas, ¿no? Primero, la primera curvatura se llama la curvatura faríngea o supraglandular. La otra se llama la curvatura submandibular en relación con lo que es el borde inferior de la mandíbula. Y la tercera curva se llama la curva facial, que es prácticamente en la parte de lo que es la cara, ¿no ve? Ahora, ¿qué ramas colaterales va a tener la arteria facial? Mencionemos. La arteria tiroidea Palatina ascendente, ¿no ven? La palatina ascendente. ¿A qué nivel se origina la palatina ascendente? A nivel de lo que es la curva supraglandular, ¿no? Se dirige superiormente y termina en dónde? En la tónsila, ¿no? En la amígdala, ¿no? Después tenemos otra rama. ¿Cuál es la otra rama? Las ramas son las ramas submandibulares, ¿verdad? Submandibulares, que van a estar destinadas a la glándula submandibular, ¿no? Después tenemos otra rama que se llama la submentoniana, que se origina igual a la altura del borde inferior de la mandíbula
y se dirige anteriormente hasta lo que es la eminencia del mentón. Prácticamente va a vascularizar lo que es el vientre anterior del digástrico, el miloioideo, y lo que es en este caso la piel del mentón, ¿no? Después, ¿qué otra rama más tenemos? Una rama muscular, se llama la pterigoidea medial, destinada para el músculo pterigoideo medial. Después, ¿qué otra rama más? La maseterina, ¿no? Destinada para el músculo maseterino, ¿no? Después tenemos los músculos, las arterias labiales, ¿no? Labiales superiores e inferiores, las cuales se van a anastomosar en línea media. Las labiales superiores se anastomosan entre sí y de esa anastomosis nace una arteria, ¿no? La arteria en este caso del tabique nasal, ¿no? Y después finalmente da una rama que se llama la nasal externa o lateral a nivel de lo que es la ala de la nariz, ¿no? Y una vez que da origen a la arteria nasal externa a este nivel, la arteria se convierte en otro nombre, ¿no? Una rama terminal que se llama la arteria angular. Por eso no se van a olvidar, ¿no? Que la arteria angular es la rama terminal, en este caso de la arteria facial. ¿Listo, chicos? Para hoy le explico a ustedes nomás, ¿no? Bravo.